Crece día con día entre los cristianos de América Latina y en especial de México. Hoy vamos a poner fin. ¿Soy cristiano? ¿Puedo comer pan de muerto? La respuesta concisa y contundente es sí. Sí puedes. Espera, antes de que me tildes de loco, hereje, blasfemo, falso profeta, quiero dar una argumentación sólida, concisa, con bases, y después de esto, tú sabrás si compartes con tus amigos este video, dar manita arriba o simplemente corregirme en la caja de comentarios dejando tu punto de vista. Eso sí, con bases y referencias, nada de comentarios sin fundamento, de lo contrario no te desgastes escribiendo, te voy a ignorar. Necesito que pongas mucha atención, tomes nota, pero sobre todo uses tu materia gris. Y por supuesto, no olvides tomar en cuenta al Espíritu Santo. Antes que nada debemos entender lo siguiente. ¿Qué es el pan de muerto? El pan de muerto es un pan especial que se prepara en México. No es un pan de consumo cotidiano, puesto que está asociado íntimamente a la celebración de Día de Muertos. Su origen se remonta a la época prehispánica. Desde entonces se utiliza para las ofrendas, a pesar de que antes solo se preparaba con semillas de amaranto, molidas y tostadas, y se cuenta que se bañaba con sangre de las personas sacrificadas en honor a sus dioses. El pan de muerto se dejó de elaborar durante la conquista española en México, ya que los españoles rechazaron ese ritual e iniciaron la elaboración del pan de trigo, con forma de corazón, bañándolo de azúcar y pintándolo de rojo. Se le consideraba una forma pintoresca de representar a la muerte. Al pasar el tiempo, hasta nuestros días, este pan ha sido transformado en su aroma, color, forma y sabor. El tradicional es un pan que en el centro tiene una bola o una bolita grande que representa el cráneo y varias bolitas más pequeñas a sus lados que representan los huesos. Ahora bien, ¿cuál es el problema con este alimento? Muchos cristianos centran el problema en que representa la muerte y que lo utilizan para dedicarlo a los muertos y a los dioses paganos aztecas. En cierta medida es verdad, pero ¿qué dice la Biblia al respecto? En el libro de Hechos, en el capítulo 15, versículo 20, podemos encontrar lo siguiente. Sino que le escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Conozcamos un poquito el contexto. El texto se centra en un hecho que se conoce como el Concilio de Jerusalén, en donde los apóstoles junto con la iglesia abordaron diversos temas en los cuales se daba testimonio de que Dios estaba alcanzando a los gentiles, es decir, a los no judíos. El problema que pasaba en ese entonces es que había hermanos que enseñaban y querían que los gentiles cumplieran ciertas prácticas de la ley de Moisés, y si no cumplían, no podían ser salvos. En este caso, en el contexto, la circuncisión. Hechos, capítulo 15, versículo 1. Y bueno, se realizó el debate, el concilio, y se llegó a la conclusión, y lo podemos ver en Hechos capítulo 15, versículo 29, que dice: os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadlo bien. Con esas dos citas uno podría decir, ya ves, no podemos comer nada dedicado a los ídolos. Eso del pan de muertos está mal. ¿Ok? No hemos acabado. La Biblia presenta más que unos cuantos textos donde dice que te abstengas de comer cosas dedicadas a los ídolos. Estudiemos juntos la primera carta de Corintios capítulo 8 y bueno, para fines pedagógicos usaré la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? O mejor dicho, en este caso, ¿qué acerca de comer pan de muertos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Otra vez, entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos. Y hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto.
algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Ok, voy a volver a repetir este versículo 7 porque es muy interesante. Dice, sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos acostumbrados a pensar que los ídolos son reales, entonces cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Versículo 8. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos, y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pues si otros te ven, con tu conocimiento superior, comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirá alentado a violar su conciencia al comer un alimento que fue ofrecido a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Entonces, con respecto al pasaje de 1 Corintios, capítulo 8, ¿puedo comer pan de muerto? La respuesta concisa y contundente es sí. Aún puesto en el altar, sí puedo. Porque el versículo 4 dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Es decir, aplicándolo a la ofrenda de Día de Muertos, ya no puede venir a esa tierra los fieles difuntos, puesto que está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Hebreos capítulo 9 versículo 27. Todas aquellas personas que hacen una ofrenda lo hacen en vano, pues nadie de sus seres queridos los va a venir a visitar. Unos tal vez dirán, pero los espíritus, los demonios hacen de las suyas, haciéndose pasar por sus seres queridos. Sí, tal vez, pero aún así un ídolo nada es. Pero ojo, con esto no estoy diciendo que comas ahora que tienes claro que lo puedes hacer. Debes de ser responsable, pues hay hermanos que se pueden lastimar. Versículo 7. No todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales, que los espíritus de los muertos vienen a visitarlos. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es decir, debes de ser cuidadoso o cuidadosa en comer, ya que algún hermano o hermana que aún no tiene este conocimiento puede pecar por causa de su conciencia débil. ¿Qué debemos hacer? En el caso de que a ti te gusta el pan de muerto o tengas antojo, lo puedes comer. Puedes ir incluso a una panadería y comprar uno que no haya sido puesto en el altar. Pero ¿qué pasa si voy a una casa y me ofrecen? ¿O qué tal si lo pusieron en el altar? Si vas a una casa, pues acéptalo y come, ya que como expliqué, no es malo comer, pero puede que aún con la explicación en este video aún tengan duda en sus débiles conciencias. La respuesta es, acéptalo, cómelo y no preguntes. Esa respuesta la dio Pablo en la de Corintios, capítulo 10, versículos del 25 al 26. Dice así, coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. ¿Por qué les decía esto? Porque los hermanos de Corinto pensaban que lo que vendían en el mercado estaba dedicado a los dioses paganos, y Pablo da una gran respuesta, coman de todo lo que se vende, sin preguntar nada por motivos de ¿qué? De conciencia. Versículo 26, te dice, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Volvemos al punto, todo lo que existe, todo lo que ha sido creado es de Dios y para Dios, y por ende, los alimentos que ponen en la ofrenda a los ídolos, a los muertos, a los espíritus, es en vano. Así es en vano, porque nada son. Conclusión, ¿puedes comer pan de muerto y otros alimentos de la ofrenda? La respuesta es sí. Puedes,
pero también sé consciente de que debes tener precaución con algunos hermanos sobre este tema. Les puede generar conflicto, puede que los lastimes. Tampoco trates de incitarlos. Si ves que aún no entiende eso, trata de enseñarles. Pero si aún así ves que no entienden, no comprenden, sé paciente. No trates de obligarlos y por amor a ellos, no comas enfrente de ellos. Sé prudente. ¿Qué puedo hacer con respecto a este tema o qué se puede hacer en estas fechas? Lo más sencillo, predicar el evangelio. En el caso de los alimentos puestos en el altar, mucha de esa comida lastimosamente se tira, se desperdicia y el mejor tip que te puedo dar es ir a esos lugares donde hacen concursos de ofrendas y preguntar qué le hacen a esos alimentos. Si ves que esos alimentos se van a tirar y aún esa comida está buena, puedes hacer una colecta de esos alimentos y dar de comer a personas indigentes, a personas que lo necesitan. También si en tu colonia, en tu escuela, ciudad, se hacen concursos de ofrendas de muertos, en lo personal sí te invitaría a participar exhibiendo una temática en la ofrenda en la cual se presente el evangelio. Sí se puede. Sé un cristiano que rompa los moldes y más que vea estas fechas como todo es del diablo, vela como una oportunidad para predicar el evangelio. Sé como un Pablo que fue a Grecia y utilizó un altar al Dios no conocido para ser muy astuto y predicarles a los griegos, a los filósofos de ese entonces, el Dios no conocido. En este caso les habló de Cristo, les habló del evangelio. Así lo mismo, puedes usar este tipo de tradiciones que son muy mexicanas, con mucho folclore, con mucha riqueza, que la verdad son hermosas, la verdad, hay que admitirlo. Ciertamente hace que la economía fluya, pero tú puedes ser astuto y inteligente y usar ese medio para predicar el evangelio. Participar en alguna feria, algún concurso donde se haga las ofrendas y presentar el evangelio con alguna temática. Se puede hacer. O si no quieres participar, no te preocupes, puedes hacerlo de otra manera. Por ejemplo, los niños cuando suelen pedir dulces, tú puedes regalarles algún folleto, puedes inclusive a los dulces pegarles una cita bíblica y dárselos. Puedes hacer cosas realmente interesantes. En lugar de cerrar tu puerta, en lugar de satanizarlo todo, que pues sí, lamentablemente todo está bajo el Dios de este siglo, en esta tierra, pero tú no eres ya no de esta tierra, eres sal y luz, y por ende tú puedes utilizar esto a tu favor para predicar el evangelio, no para satanizarlo, porque ya lo sabemos. Tienen todo esto, tanto Halloween como estas fechas tienen un trasfondo que no agrada a Dios, eso es claro, pero las personas no lo entienden, no lo comprenden, porque la prédica de la cruz es locura. Lo que tienes que hacer es ser diferente. ¿Cómo predicando? Siendo astuto, mostrando la luz del evangelio en medio de esto. Con eso no estoy diciendo que vayas y en tu iglesia organices una ofrenda, no, eso sí está mal. Que vayas y por querer ser atractivo el evangelio en tu iglesia organicen ofrendas de Día de Muertos. Yo te diría no, eso es lo que está mal. Sal de tu iglesia y haz algo diferente afuera. No traigas el mundo a la iglesia, sino tú lleva el evangelio fuera de la iglesia, afuera. No traigas las costumbres o tradiciones o costumbres paganas dentro de la iglesia, que eso es lo que está súper mal y es lo que lamentablemente muchos pastores y ministros han hecho con tal de hacer agradable el evangelio, con tal de hacer elegante y atractivo para el mundo. Se les hace fácil cambiar los lugares que han dedicado para que sea un lugar donde se predique la palabra, donde sea para exaltar, honrar a Dios, lo transformen en discotecas o cosas por el estilo para atraer a gente, y la realidad es que no trayéndolo a la iglesia, vuelvo a recalcar, sino sacándolo afuera de. Y más que espantarte, dice, ay, Dios del diablo, predica el evangelio. Y bueno, de mi parte es todo. Para más videos así, comparte con tus amigos, da me gusta al video, síguenos en YouTube y Facebook como Cristianetas. Recuerda que estaremos subiendo videos todos los martes, viernes y domingos en YouTube. Videos interesantes sobre contestar preguntas de la Biblia. No se te olvide dejar tu opinión en la caja de comentarios. Sugiere un tema y con mucho gusto estaremos desarrollando ese tema.
Bendiciones, nos vemos en un próximo video.